Hola amiguitos, besito para todos, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Bueno, hoy os voy a leer de Maupassant, un relato de Maupassant que me he puesto a leer ahora, no lo conocía, o tal vez lo leí hace mucho, pero no me acordaba y me está gustando mucho. Mira, de este libro tiene relatos. Bueno, no me gusta ya, a ver, aquí dice novela bélica, o sea, son relatos de la guerra. Y en concreto se refiere a la guerra franco-prusiana. Os he hablado muchas veces de la guerra franco-prusiana y vosotros os preguntaréis, ¿y por qué esta habla tanto? Bueno, pues porque resulta que tiene Zola una colección que son 20 novelas, que es Los Rougon Marchand, sobre una familia durante el reinado de Napoleón III, que ahí se encardina la guerra de franco-prusiana durante el reinado del emperador Napoleón III, y que Napoleón III estuvo casado con una española, una andaluza, que era Eugenia de Montijo, y por eso os hablé también de él cuando hablé de Mérimée, porque resulta que Mérimée era amigo de Eugenia de Montijo, incluso estuvo en el gobierno de Napoleón III, tuvo un cargo. Entonces, por todas estas razones, y ahora mismo el relato que voy a leer de Maupassant, pues se encardina en la guerra franco-prusiana. ¿Qué ocurrió? Esta guerra fue en el año 1870. Fue un desastre la guerra. Los franceses no se organizaban bien. Estaba ya en decadencia Napoleón III, aunque hizo muchas cosas buenas Napoleón III. Entró al poder bajo elección en la Segunda República. Lo eligieron a él por una mayoría abrumadora y pronto dio un golpe de estado y entonces se inició el Segundo Imperio. Y bueno, hizo muchas reformas en Francia, en fin, que le fue bien a los franceses, porque desde la Revolución Francesa tuvieron muchos levantamientos, la Restauración Borbónica, fue un periodo de la historia para ellos bueno. Y mientras que estaba Napoleón III en Francia, aquí en España vino a coincidir con el reinado de Isabel II. Y justo cuando Isabel II se fue por la Revolución de 1868, que la mandaron de paseo, se fue a París, en el 1868, y en el 1870, con estas guerras franco-prusianas, pues echaron a Napoleón III. Bueno, la verdad me está gustando mucho el relato, no lo he terminado. Empiezo ahora y, bueno, el relato que voy a leer de Maupassant. Maupassant es un autor que me gusta mucho, y yo tenía muchos relatos de él, pero los vendí por Wallapop y ahora tengo este que me han regalado, no tengo mucho donde elegir. Si veo por ahí más, me lo compraré. El relato se llama La aventura de Walter Snide. Bueno, Walter Snide es un prusiano. Os lo digo porque yo empecé a leer y me confundía, me creía que era un soldado francés, ¿no? Tener claro que este es un prusiano, que es un hombre que no tiene ganas de guerra ni nada más que en su país lo mandan a la tira, a la guerra, a invadir Francia. Y el pobre hombre, pues allá que se fue, pero sin gana ninguna, ¿no? Y estas son las aventuras que le pasaron, que está muy bien. Espero que os guste. Venga, empiezo a leer. Desde su entrada en Francia con el ejército invasor, Walter Snide se consideraba el más desdichado de los hombres. Era gordo, andaba con dificultad, se ahogaba y le dolían los pies. Era pacífico y bondadoso, nunca sanguinario, padre de 4 hijos, a los cuales adoraba, y esposo de una joven rubia, cuyos cuidados, ternura y caricia echaba de menos a todas horas. Le gustaba levantarse tarde y acostarse pronto, comer lentamente manjares bien condimentados y tomar cerveza en la cervecería. Afirmaba que todas las dulzuras de la existencia desaparecen con la vida y sentía un odio espantoso, instintivo y racional al mismo tiempo hacia los cañones, los fusiles, los revólveres y los sables. Pero sobre todo le inspiraban horror las bayonetas, sintiéndose incapaz de manejar ágilmente semejante arma rápida para defender su grueso vientre. Y cuando al llegar la noche se veía obligado a dormir en el suelo, envuelto en su capote junto a sus camaradas que roncaban, pensaba en la familia que dejó y en los peligros constantes de la guerra. Si muriese, ¿qué sería de su hijito? ¿Quién los mantendría? ¿Quién los educaría?
Ni aun viviendo él estaría muy sobrado, a pesar del esfuerzo que hizo para dejarle al partir algún dinero. Y a veces Walter Snipes lloraba. Al principio de los combates las piernas le flaqueaban de tal modo que se hubiera dejado caer sin el temor de que toda la tropa le pisoteara. El silbido de las balas le ponía siempre los pelos de punta. Vivía siempre atemorizado y angustiado. El cuerpo de ejército del que formaba parte avanzaba hacia Normandía y en una ocasión le comisionaron para reconocer un terreno, dándole un corto destacamento que debía explorar la comarca y replegarse inmediatamente. Todo parecía tranquilo en la cercanía y nada indicaba una resistencia. Pero los prusianos descendían tranquilamente a un pequeño valle cortado por torrentes profundos cuando un violento fuego de fusilería les detuvo, ocasionándoles más de 20 bajas, y un batallón de francotiradores, saliendo bruscamente de un bosquecillo, avanzó hacia ellos con bayoneta calada. Walter Snipes quedó inmóvil al principio, tan sorprendido y turbado que ni siquiera se le ocurrió huir. Luego un deseo loco de abandonar el campo le poseyó, pero pensando que él corría como una tortuga y los delgados franceses como galgos, renunció a su intento. Entonces vio a 6 pasos de distancia una ancha zanja llena de maleza, cubierta de hojarasca, y saltó sobre ella a pie juntillas, sin detenerse a calcular la profundidad, como se salta de un puente al río. Atravesó como una flecha una gruesa capa de bejucos y zarzas, que le arañaron la cara y las manos, y cayó sentado pesadamente sobre un lecho de piedra. Al levantar los ojos, vio el cielo por el agujero que hizo al bajar. Aquel agujero revelador podría denunciarle, y se arrastró cautelosamente a 4 patas hacia el fondo de aquel escondrijo, bajo un techo de ramas enlazadas, yendo lo más deprisa posible, apartándose del lugar del combate. Al fin se detuvo, se sentó y se quedó como una liebre acurrucado entre alta hierba seca. Durante algún tiempo sonaron detonaciones, gritos y quejas. Luego los clamores de lucha se fueron apagando y cesaron. Todo quedó en calma silenciosa. De pronto sintió removerse algo cerca de él. Tuvo un espantoso sobresalto. Pero era un pajarillo que, posándose en una rama, agitaba las hojas muertas. Durante más de una hora el corazón de Walter Snipes palpitó estremecido. Caía la noche, llenando en sombra el barranco, y el soldado meditaba. ¿Qué haría? ¿Dónde iría? ¿Cómo incorporarse a su batallón? ¿Por qué camino? Y si lo encontraba, comenzar de nuevo la horrible vida llena de angustia y espantos, de fatigas y sufrimientos que padecía desde el día que empezó la guerra. No, se sentía ya sin valor para eso. No tendría la energía necesaria para soportar marcha y afrontar peligro a cada minuto. ¿Pero qué hacer? No podía mantenerse oculto en aquel barranco hasta que se firmara la paz. No, ciertamente. Sin la necesidad imprescindible de comer, esta perspectiva no le hubiese aterrado, pero era preciso comer, y comer todos los días. Y se hallaba solo allí, de uniforme, armado, en territorio enemigo, lejos de los que pudieran defenderle. Corrían por su piel escalofríos. De pronto pensó, si al menos me hicieran prisionero, y su corazón se estremecía de deseo, un deseo violento, inmoderado, de ser prisionero de los franceses, prisionero. Estar a salvo, alimentado, atendido, lejos de las balas y de la bayoneta, en una cárcel bien guardada. ¡Prisionero! ¡Qué sueño! Y tomó una resolución de inmediato. ¡Voy a ser prisionero! Se levantó decidido a ejecutar su proyecto sin tardanza, pero se quedó inmóvil, repentinamente asaltado por molestos pensamientos y nuevos miedos. ¿Dónde entregarme de prisionero? ¿Cómo? ¿Hacia qué lado? Imágenes horribles, imágenes de muerte invadieron su alma. Correría infinitos peligros aventurándose solo con su casco puntiagudo por la campiña. ¿Y si tropezase con campesinos? Aquellos campesinos, al ver a un prusiano perdido, a un prusiano sin defensa, lo matarían como a un perro vagabundo. Harían con su cuerpo una carnicería clavándole horcones, picos, hoces y palas. Lo harían papilla, picadillo, con el ensañamiento de los vencidos exasperados. ¿Y si encontrase a los francotiradores, rabiosos, sin ley ni disciplina, lo fusilarían para entretenerse, para pasar el rato, para divertirse, solo por reírse viendo su cara?
y se imaginaba ya contra una tapia y veía 2 cañones de 12 fusiles, cuyas negras bocas parecían mirarle. Y si encontraba un ejército francés, las vanguardias le tomarían por un explorador, por un atrevido y valiente soldado que avanzaba reconociendo el terreno y dispararían contra él. Oía ya las descargas intermitentes de los soldados ocultos entre la maleza, mientras él, solo de pie al descubierto en medio del campo, caía muerto, acribillado como un colador, sintiendo ya las balas en la carne. Volvió a sentarse desesperado. A su juicio, su situación le parecía sin salida. Había caído del todo la noche, noche silenciosa y negra. El soldado no se movió, estremeciéndose con todos los ruidos desconocidos y ligeros que se producen en las tinieblas. Un conejo, al golpear con el culo el borde de una madriguera, a punto estuvo de hacer escapar a Walter Snipe. Los chillidos de las lechuzas le desgarraban el alma, invadiéndola con miedos repentinos, tan dolorosos como una herida. Abría desmesuradamente sus grandes ojos para tratar de ver en la oscuridad y a cada instante le parecía oír pasos cerca. Después de interminables horas y angustias de condenado, vio clarear el cielo a través del ramaje que lo cubría. Un inmenso alivio inundó su alma, sus miembros, perdiendo la rigidez que los contraía, se relajaron. Su espíritu se apaciguó, se le cerraron los ojos y se quedó dormido. Cuando despertó le parecía que el sol había llegado más o menos al centro del cielo, debía ser mediodía. Ningún ruido turbaba la taciturna paz de los campos, y Walter Snipe se dio cuenta de que tenía mucha hambre. Bostezaba y la boca se hacía agua pensando en el salchichón, en el buen salchichón que comen los soldados, y le dolía el estómago. Se levantó, dio unos pasos, sintió flojera en las piernas y volvió a sentarse para reflexionar. Durante 2 o 3 horas más sopesó los pros y los contras, cambiando a cada momento de decisión, dudoso, desgraciado, atraído por las razones más encontradas. Por fin, una idea le pareció lógica y práctica. Consistía en acechar el paso de un aldeano solo, sin armas y sin aperos peligrosos, y correr hacia él y ponerse en sus manos, haciéndole comprender claramente que se rendía. Entonces se quitó el casco, cuya punta podía traicionarlo, y sacó la cabeza por el borde del agujero con infinitas precauciones. Ningún ser helado aparecía en el horizonte. Allá abajo, a la derecha, un pueblecito lanzaba al cielo el humo de sus tejados, el humo de las cocinas. Allá a la izquierda distinguía, al final de los árboles de una avenida, un gran castillo flanqueado por torrecillas. Esperó hasta la noche, sufriendo horrorosamente, sin ver más que vuelos de cuervos, sin oír más que los sordos lamentos de sus tripas. Y la noche volvió a caer sobre él. Bueno, amiguitos, espero que os guste el relato. A mí me encanta y tampoco sé cómo termina. A lo mejor lo leí hace mucho tiempo, pero no me acuerdo. Entonces ya me lo leeré y después lo leo y lo grabo para que vosotros lo disfrutéis. Venga, muchos besitos. Saludos.